Metabolismo proviene de la palabra metabo, cambio, e ismo, cualidad. Es la cualidad, la capacidad que tenemos quienes, nosotros, los seres vivos, de poder cambiar. ¿Y cambiar el qué? La estructura química de la materia. Y eso, si nos detenemos a pensar, es fascinante. Nosotros, sin ser conscientes, nuestras células son capaces de nutrirse, de incorporar una sustancia A y transformarla en una sustancia B, que a ella le pueda interesar, pues, para su crecimiento, formando estructuras para su crecimiento, o para aportarle energía, o para responder con nuevas moléculas a segundos estímulos. Así, todo el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula será lo que definiremos como metabolismo. ¿Y esto es importante? Bueno, esta es una de las condiciones por las que somos seres vivos. De hecho, como sabemos, las células se dividen en eucariotas y procariotas, y luego hay organismos mucho más simples, que son los virus, y que no se reconocen precisamente como seres vivos porque no tienen la maquinaria metabólica necesaria y necesitan infectar otra célula. El metabolismo, todo este conjunto de reacciones que ocurren en la célula, las podemos dividir en dos grandes bloques o en dos grandes direcciones: el catabolismo y el anabolismo. Aquí os he hecho un dibujo en la pizarra, en donde aquí os he dibujado el catabolismo y aquí el anabolismo. El catabolismo, os he puesto aquí nutrientes, como por ejemplo hidratos de carbono, proteínas, grasas, que llevarán una dirección hasta formar moléculas simples, unas de desecho, como el CO2, el H2O o el NH3, y otras que después podremos utilizar, como por ejemplo los aminoácidos o los ácidos grasos. En este lado de aquí, el anabolismo, os he dibujado pues, moléculas simples, aminoácidos, ácidos grasos, bases nitrogenadas, azúcares, que llevan una dirección ascendente para formar macromoléculas y componentes celulares. Hidratos de carbono, proteínas, ácidos nucleicos y grasas. Así aquí os he dibujado el catabolismo y aquí el anabolismo. Entonces vamos a definirlo. ¿En qué consiste el catabolismo? Bueno, el catabolismo es el proceso metabólico, el conjunto de reacciones del metabolismo que consisten en ir degradando la materia, en ir simplificándola, en ir despiezándola. Nosotros, nutriéndonos de macromoléculas orgánicas, vamos a ir quitándole piezas, vamos a ir simplificándola hasta formar moléculas sencillas. Moléculas sencillas, como he dicho antes, de desecho y otras que utilizaremos. Y en ese transcurso de ir despiezando la materia, vamos a obtener energía. ¿Pero energía de dónde? Bueno, pues las moléculas, macromoléculas, combustibles que nosotros ingerimos, en su estructura química contienen energía, que nosotros al ir desmontando, esa energía se irá liberando. Pero nosotros no queremos perder esa energía, queremos conservarla. Y la vamos a conservar formando unas moléculas de alto contenido energético, que es el ATP. Además, en ese transcurso de liberación de energía y captarla, vamos a formar también otras moléculas conocidas como transportadores electrónicos, que ya nombraremos, y son el NADH y el FADH2. En ese transcurso de obtención de energía y liberación, inevitablemente una pequeñita parte se perderá en forma de calor. Esta energía que hemos obtenido la vamos a utilizar en la vía anabólica. ¿Y en qué consiste el anabolismo? Pues justamente en lo contrario, en ir formando macromoléculas y componentes celulares más o menos complejos que pueda necesitar la célula a partir de moléculas sencillas. Y en ese proceso de montaje, en ese proceso de construcción de moléculas más grandes, vamos a necesitar energía. Energía que obviamente nos ha proporcionado el catabolismo, como hemos dicho aquí, el ATP, o bien mediante las moléculas transportadores de electrones reducidos, como ya veremos, que más tarde obtienen ATP. Así, anabolismo y catabolismo son rutas energéticamente acopladas en donde una depende de la otra. Y como hemos dicho, la energía que va a utilizar la célula en sus reacciones anabólicas se la vamos a dar ¿cómo? Se la vamos a dar en forma de una molécula de alto contenido energético que es el ATP. O bien indirectamente formando lo que ya explicaremos más tarde, unas moléculas que son los transportadores electrónicos reducidos que en algún punto, como ya veremos, se podrán convertir en ATP para dárselo también directamente a la célula en su proceso de construcción. Así, estamos hablando del ATP. Empezamos a introducir esta molécula. El ATP, sus siglas quieren decir adenosin trifosfato.
y es la moneda de intercambio energético de la célula. ¿Y qué quiere decir esto de moneda de intercambio energético? Bueno, pues que para que la célula trabaje o para que la célula haga algún proceso que requiera energía, yo voy a tener que pagarle con ATP y no le sirve otra molécula. ¿Y cómo se le paga con ATP? Bueno, la adenosintrifosfato, la molécula esta, es una molécula de alto contenido energético. Bueno, es más correcto decir que es una molécula con alto poder de transferencia del grupo fosfato, pero para simplificar diremos que es una molécula de alto contenido energético. Esta molécula, que ha captado en cierta forma la energía que hemos ido desprendiendo de las reacciones catabólicas, cuando se hidroliza, formando adenosindifosfato y fosfato inorgánico, en su hidrólisis va a liberar energía. Esa energía la célula la va a intercambiar por otra energía que le pueda interesar. Así intercambia la energía química liberada durante la hidrólisis, por ejemplo, por energía mecánica en la contracción muscular. O la puede intercambiar por energía eléctrica en lo que es en la conducción del impulso nervioso. O en la energía osmótica que permita el intercambio de iones en contra de gradiente a través de la membrana. Así, por eso decimos que es la moneda de intercambio, un intercambio energético celular, y es la moneda con la que yo voy a pagar cuando la célula necesite energía. Y ahora, como curiosidad, ¿puede el ATP formar alguna otra molécula de mayor contenido energético? Pues sí. Seguramente habréis oído en ambientes de gimnasios y ambientes deportivos la creatinfosfato, la creatina, y la creatina unida al ATP es un proceso que se produce dentro de la mitocondria y gracias a una enzima, la creatinquinasa, forma la creatinfosfato. La creatinfosfato es un compuesto de mayor energía que el ATP y, a grosso modo o de forma breve, lo que hace es de lanzadera de grupos fosfato desde el ATP, desde la mitocondria a las miofibrillas para favorecer la contracción muscular. El ADP, como ya hemos dicho, se hidroliza formando ADP y fosfato inorgánico. El ADP, a su vez, se podría hidrolizar formando AMP y pirofosfato. El ATP, adenosintrifosfato, está compuesto, por tanto, por dos enlaces fosfoanhídrido. Y llegado a este punto nos podemos preguntar, ¿por qué necesitamos energía? Bueno, esto nos puede llevar a otra pregunta y es, ¿qué es la vida? Bioquímicamente, ¿qué diferencia un organismo vivo de uno que no lo está? La complejidad. Bueno, hay cosas en el universo muy complejas y que no están vivas. O incluso un ratón muerto es complejo y no está vivo. La motilidad. Bueno, hay seres vivos que no son móviles, como por ejemplo una seta. Así, entonces, ¿qué diferencia la vida? Pues la principal cualidad que diferencia a los seres vivos es la constante renovación de una estructura formada. Todos los seres vivos tenemos un orden molecular perfecto dentro de nosotros y además somos capaces de transmitirlo a la descendencia. Estos pequeños focos, estos pequeños remolinos de orden que somos los seres vivos en medio del universo caótico en donde vivimos, parece contradecir un poco la segunda ley de la termodinámica, que dice algo así como que el desorden del universo aumenta de forma continua. También nos dicen las leyes de la termodinámica que para mantener esta estructura de masa, estas estructuras de materia de forma ordenada, requiere o exige el consumo constante de energía. Así, esta es la razón por la que necesitamos constantemente energía, para mantener nuestro orden molecular perfectamente ordenado y ser capaces de transmitirlo a la descendencia. Y esta también es la razón por la que tu habitación, desordenarla no exige trabajo y ordenarla requiere invertir energía, el entropismo del universo, el mundo caótico en donde vivimos. Los recursos no son ilimitados. Las sustancias de las que se nutre la célula, de las cuales nos nutrimos los seres vivos, no son ilimitados. Además, tampoco se pueden desperdiciar reacciones sin sentido. Todo esto, la economía celular, le lleva a distribuir las reacciones químicas, organizarlas perfectamente en lo que se conocen como rutas metabólicas, en donde un compuesto llamado sustrato terminará dando otro compuesto llamado producto, que a su vez será sustrato de una nueva reacción, formando un nuevo producto y así sucesivamente. Además, las reacciones químicas van a estar catalizadas por unas moléculas que llamamos enzimas. Os las he puesto aquí, tanto en la ruta anabólica como en la ruta catabólica, que lo que hacen es
catalizar, o dicho en otras palabras, agilizar las reacciones químicas, ya que si no, en algunas de ellas serían lentísimas. Además, las reacciones químicas llevan esa dirección y no llevan otra, porque en algún punto, como ya veremos cuando estudiemos la glucólisis y demás, son termodinámicamente muy favorables. Eso quiere decir que en algún punto se favorece mucho la formación del producto, puntos que conoceremos como irreversibles. Además, también contribuye a regular a la economía celular la compartimentación celular, es decir, para que cada cosa se tenga que hacer en un sitio y no se confunda, habrá reacciones catabólicas que se realizarán, por ejemplo, en el citosol y anabólicas que se realizarán en otro compartimento celular. ¿Y esto del metabolismo es importante? Bueno, pues como hemos dicho antes, es una condición para ser seres vivos, pero es que además nos sirve para clasificarnos. Es decir, atendiendo a los nutrientes de la célula, es decir, en función de las moléculas que la célula pueda incorporar para desarrollar su vía catabólica, en función de las moléculas que la célula de las que pueda nutrirse y sepa extraer energía, vamos a clasificarlos. Es decir, en función de los requerimientos nutricionales. Por ejemplo, los seres humanos no tenemos la maquinaria metabólica, no sabemos extraer energía, no podemos alimentarnos de, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno. No nos resulta nutritivo y, sin embargo, para unas bacterias sí y para nosotros nos resulta tóxico. O, por ejemplo, no podemos alimentarnos de CO2. Nuestra maquinaria metabólica, nuestra maquinaria catabólica, no sabe extraer energía, no sabe transformar ni jugar con las moléculas de CO2. Así, en función de los requerimientos nutricionales, vamos a dividir a los seres vivos en autótrofos y en heterótrofos. Dentro, a su vez, hay subgrupos, los autótrofos, estarían los fotoautótrofos, quimiótrofos, etc. Pero nos tenemos que quedar con que los autótrofos se nutren ¿de qué? De moléculas inorgánicas. Los autótrofos, como por ejemplo las plantas, se nutren del CO2, se nutren de moléculas inorgánicas y utilizando la energía luminosa van a formar moléculas como la glucosa, moléculas orgánicas de las cuales los seres heterótrofos, nosotros nos vamos a nutrir. Nosotros nos nutriremos de moléculas orgánicas para formar nuestros distintos componentes o metabolitos orgánicos. Con esto inferimos o intuimos que los heterótrofos en algún nivel de la pirámide alimenticia se tienen que alimentar de los autótrofos, ya que son ellos los que producen las sustancias orgánicas de las que luego se alimentarán los seres heterótrofos. Así, atendiendo a los requerimientos nutricionales, nos sirve para clasificar a los seres vivos. Otra forma de clasificar a los seres vivos es fijándonos en otro punto de este conjunto de reacciones metabólicas. Y es fijándonos aquí. Este dibujo no es exactamente así, pero lo he hecho un poquillo para que empecemos a tener una idea general y luego ya iremos profundizando en las siguientes clases. Entonces, fijándonos en los requerimientos nutricionales, hemos visto que se pueden dividir en autótrofos o heterótrofos. Pues si nos fijamos en otro punto de este conjunto de reacciones químicas, si nos fijamos aquí, hemos dicho que en este proceso degradativo del catabolismo se forman unas moléculas llamadas transportadores de electrones reducidas. Y en algún momento estas moléculas van a tener que reoxidarse. Aquí vemos que tienen la H, que aquí no la tienen. En algún momento a alguien van a tener que darle la H. Pues atendiendo al aceptor electrónico en última instancia, prestando o fijándonos en el aceptor electrónico final, si es el oxígeno o si no lo es, hablaremos de organismos aerobios o anaerobios. Cuando el aceptor electrónico final es el oxígeno, hablaremos de organismos aerobios. Y cuando es una molécula inorgánica distinta del oxígeno, como por ejemplo ya veremos, el sulfato, el nitrato, hablaremos de organismos anaerobios. Ya veremos también más adelante que hay un tipo de anaerobios particulares que son los fermentadores, que tienen sus cualidades particulares, como por ejemplo en donde no interviene la cadena transportadora de electrones, no intervienen las mitocondrias, el balance energético es inferior, el compuesto final no es orgánico, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ahora os lo he dicho así rápido para que no lo anotéis, porque ahora no me interesa. Solamente quería que os quedaseis con que, atendiendo a las reacciones del metabolismo, podemos clasificar a los seres vivos
según sus requerimientos nutricionales y según el aceptor electrónico final de estas moléculas transportadores electrónicos reducidos aquí en anaerobios o anaerobios. Nosotros, los seres humanos, seremos seres heterótrofos porque nos nutrimos de macromoléculas orgánicas y seremos seres vivos aerobios estrictos porque el aceptor de esos electrones en última instancia será el oxígeno. Y ahora os voy a explicar un concepto que es importante conocer y que nos vamos a ir encontrando en las siguientes clases. Hasta ahora hemos estado hablando constantemente de reacciones químicas, reacciones químicas del catabolismo, cuya función es ir simplificando la materia y a la vez obtener energía, que más tarde usaremos en las reacciones químicas anabólicas para ir haciendo materia compleja, macromoléculas y componentes celulares. Reacciones, pero ¿qué tipo de reacciones químicas son? Pues podemos decir que las reacciones metabólicas, energéticamente hablando, van a ser reacciones redox, reacciones de oxidación-reducción. Os he dicho aquí oxidación-reducción. Redox, la palabra red de reducción y ox de oxidación. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, mira, cuando uno estudia química le explican que hay multitud de tipos de reacciones químicas, de combustión, de combinación, degradación, ácido-base, etcétera, etcétera. Pero para hablar del metabolismo, en lo que se refiere al metabolismo energético, nos tenemos que quedar únicamente con un proceso químico, y es el proceso redox. ¿Y qué quiere decir un proceso redox? Bueno, pues cuando hay una transferencia de electrones entre las cosas, hablaremos de oxidación-reducción. En este ejemplo que os he puesto aquí, en este esquema, mejor dicho, en este esquema simple que os he puesto aquí, os he hecho un compuesto que tiene S negativas, o sea que tiene electrones en su corteza y que va a cederlos. Vemos que los pierde, vemos que cede el electrón y aquí lo va a perder. O sea, si lo cede, lo pierde. Aquí tiene menos electrones que aquí. Si uno cede, otro acepta. Si él cede los electrones, habrá otra molécula que tendrá que aceptarlos. Vemos que ese electrón que sale lo va a aceptar esta molécula de aquí. Vemos que aquí tiene la H, que aquí no la tiene. Por tanto, oxidación-reducción. Uno cede y el otro acepta. Bueno, el que cede los electrones, el que se quita los electrones, vamos a decir que se oxida y por lo tanto aumenta su estado de oxidación. Y sin embargo, el que acepta los electrones, vemos que aquí tiene la H, el que acepta los electrones, vamos a decir que se reduce y por tanto disminuye su estado de oxidación. Esta va a ser la oxidante de esta. Y esta, como hemos dicho, se va a reducir. Mirad, un truco para recordarlo, que no es exactamente así, obviamente, pero para recordar lo que por lo menos a mí me sirve, es asociar oxidado, la palabra oxidado, asociar a no tiene electrones. De hecho, esta sustancia, la A, hemos dicho que no tiene electrones, se oxida. Y la otra, que es la que acepta que se reduce, podemos asociar reducido a tiene electrones. Oxidado no tiene y reducido tiene electrones. Vale, y si ahora extrapolamos el concepto que acabamos de introducir al dibujo que teníamos anteriormente, este de aquí, diremos que el catabolismo, recordemos que decíamos que el catabolismo era una ruta degradativa. Era una ruta en donde yo iba a ir degradando, simplificando la materia, hasta convertirla en moléculas simples y en ese recorrido ir liberando energía. Y esa energía, a su vez, la utilizaré para formar moléculas y componentes celulares complejos en el anabolismo. Vale, entonces, si en el catabolismo lo que hacemos es ir degradando, es ir simplificando, es decir, vamos a ir quitándole piezas a la materia, ¿qué diremos que es el catabolismo? Pues el catabolismo vamos a decir que es una ruta oxidativa. Como en el dibujo de antes, la sustancia A pierde electrones, le vamos quitando cosas y habíamos dicho que la que no tiene electrones, a la que dejamos sin electrones, decimos que se oxida. Así, el catabolismo será una ruta oxidativa, en donde partimos de un sustrato como que los tiene, que tiene los electrones, un sustrato reducido,
que vamos a ir oxidándolo, vamos a ir quitándole electrones para convertirlo en moléculas simples o en una sustancia oxidada. ¿Y qué será el anabolismo? Pues justamente lo contrario. Partiendo de moléculas simples, es decir, oxidadas, sustancias oxidadas, vamos a formar sustancias, vamos a ir haciendo compleja la materia, vamos a ir añadiéndole electrones. Reducido tiene electrones, vamos a ir formando una sustancia reducida y por tanto el anabolismo será una ruta reductora. Y así hemos explicado lo que es un fenómeno químico redox, que ya hemos dicho que las reacciones metabólicas, energéticamente hablando, son en su mayoría fenómenos redox, es decir, fenómenos de cesión y aceptación de electrones entre las cosas. Así ya nos ha quedado claro. Y aprovecho ahora para explicaros una cosa que comúnmente lleva a error. Hemos explicado que oxidación-reducción es un tipo de proceso químico donde uno cede y el otro acepta. Ya está. Viéndolo en el catabolismo, veíamos que esta que va perdiendo, que se va oxidando, y otra se irá reduciendo, como vemos en el NADH, que antes no tenía la H y ahora la tiene. Esta se va reduciendo. Y esto es un fenómeno redox. Esta se oxida, pierde los electrones y esta se reduce. Ya está. Lo digo porque oxidación, cuando uno lee la palabra oxidación-reducción, lo asocia directamente a oxígeno. Oxígeno. Leo que un producto o un sustrato se oxida, asocio a oxígeno. Y eso es un error. Un fenómeno de oxidación-reducción consiste en que una sustancia cede y la otra acepta. Y puede que no aparezca el oxígeno en ningún momento. Lo que sí, más tarde, ya veremos que estas moléculas transportadoras de electrones, en algún momento lo transportan a un aceptor electrónico final, como hemos dicho, y que comúnmente suele ser el oxígeno. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una atmósfera rica en oxígeno y el oxígeno es una molécula poco reactiva. Es una molécula con alta apetencia por electrones y la gran mayoría de los seres vivos tienen el oxígeno como aceptor electrónico final. Por eso es un poco por lo que este proceso biológico de donación y aceptación de electrones se suele asociar a oxígeno. Y es que en la gran mayoría de las reacciones redox, en última instancia, como hemos visto aquí, ceden los electrones al oxígeno. Pero no tiene nada que ver, es decir, puede ser que ese aceptor electrónico final no sea el oxígeno. Hay organismos, como hemos dicho, anaerobios, que no utilizan el oxígeno. Estaríamos hablando igualmente de un proceso redox, de un proceso de oxidación-reducción, pero esas moléculas terminarían dándole los electrones a otra molécula que no es el oxígeno. Así podemos hablar de fenómenos oxidación-reducción, de fenómenos redox y no intervenir el oxígeno para nada. Así hemos dejado claro que una cosa es un proceso químico redox y otra cosa es tener como aceptor electrónico final el oxígeno o no. Lo que comúnmente suele ser el oxígeno un aceptor electrónico final en los organismos vivos, ya que, como hemos dicho, tiene una serie de características el oxígeno que lo hace preferente antes de escoger a otras moléculas. Y ya que estamos hablando de estas moléculas de aquí, del NADH y del FADH2, vamos a profundizar un poquillo más. Bueno, diremos, como concepto general, para que nos suene cuando lo estudiemos más adelante, que el NADH-FADH, conocidos como transportadores de electrones, se encargan de coger los electrones, vemos aquí las H's. Bueno, ¿y por qué las H's? Porque las deshidrogenaciones son un tipo de reacción redox muy frecuentes en el metabolismo. Entonces, en donde adquieren átomos electrones de hidrógeno. Entonces vemos que estas moléculas reducidas cederán sus electrones y se volverán a reoxidar. Así, estas moléculas serán cofactores, es decir, son la parte no proteica de las enzimas tipo deshidrogenasas. Así, las enzimas que trabajan en la ruta catabólica o en la ruta oxidativa del catabolismo las conoceremos como deshidrogenasas. Y sin embargo, las enzimas que actúan en la ruta anabólica, en la ruta reductora del anabolismo, las conoceremos como reductasas. Aquí no os lo he dicho antes, pero veis que aquí hay una molécula nueva
y es el NADPH. En realidad, el NADPH y el NADH son moléculas idénticas, prácticamente idénticas, salvo por el grupo fosfato, es decir, tienen la misma apetencia, o sea, tienen la misma tendencia a captar y a ceder electrones. No se sabe bien por qué, pero está establecido que el par NAD+-NADH trabaja en la ruta catabólica con las enzimas del catabolismo y, sin embargo, el par NADPH-NADP+ actúa con las enzimas reductasas del anabolismo. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, pues que el NADPH, como veis, es justamente lo contrario. Entra en la ruta anabólica y lo que hace es oxidarse. Vemos que proporciona el átomo, los electrones, para la construcción de materia. Es decir, el NADPH formará parte de la biosíntesis o de la creación reductora de los nuevos productos. Así, las reductasas trabajarán con NADPH y las deshidrogenasas trabajarán con NAD+. No lo hemos dicho, pero ya os adelanto, no lo he dicho porque no os quería confundir, que los transportadores electrónicos reducidos en los organismos aerobios se suelen reoxidar utilizando la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa, que es el proceso por el cual terminamos formando ATP. No lo hemos dicho, pero aquí nos faltaría decir que reduciríamos el NADP+, si aquí está oxidado, aquí está reducido, lo reduciríamos, entre otras vías, a través de la ruta de las pentosas fosfato, pero que no he nombrado porque no es el motivo de la clase. En el siguiente vídeo veremos en profundidad este proceso de aquí, la glucólisis. En otro vídeo veremos en profundidad el ciclo de Krebs. Y en un siguiente vídeo veremos la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa. Y con esta visión general terminamos el vídeo, dando un último dato. Y es que, como ya veremos, de una molécula de glucosa terminaremos produciendo entre 36 y 38 moléculas de ATP. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Bueno, pues hasta aquí la clase. Espero que os haya servido para repasar, para acomodar y reordenar vuestras dudas y que os sirva para entender mejor los siguientes vídeos. Nos vemos en una próxima videoclase. Chao, chao.